H&P Productions presenta Prisionero del alma. Señor Legolas Freyli, acompáñeme. El momento de conocer su sentencia ha llegado. ¡Soy inocente! ¡Dios tiene que tener compasión de mí! Mientras soy casi arrastrado por mi oposición y miedo a escuchar la decisión de la jueza, el guardia tira de mi brazo obligándome a avanzar. Si es tan inocente como dice y cree en Dios, pues levántese y deje de llorar, para que le haga el milagrito. Se mofa el guardia mientras me mira de forma despectiva. Mi corazón está llorando de mucho dolor. No sé qué voy a hacer de ser hallado culpable. Dios, no me abandones en este preciso momento. No he dado por terminadas mis súplicas cuando ya estoy enfrente de la jueza y los jurados. Sus caras reflejan gozo. Mi abogado, cabizbajo, solo cavila con algunas palabras que mi mente aturdida no comprende. La jueza toma mi sentencia en sus manos rudas y mirándome fijamente, dice tantas palabras que solo me retumban eco. Usted fue hallado culpable. Fue hallado culpable por la muerte de su esposa. Culpable. Es condenado a pena de muerte. ¡No! ¡No es posible! Por favor, crean en mí. Yo la amaba. Crean en mí. Nunca le hubiera hecho daño. Mi pequeña hija espera por mí. ¿Por qué no pensó en todo eso antes de dejar sola a una niña inocente? ¡No! Mientras grito mi inocencia y el miedo, la incertidumbre, la nostalgia, las lágrimas y tristeza con Dios me invaden. Los guardias me arrastran a mi celda. No puedo creer que todo esto esté pasando. Hija, perdóname por no haber sido capaz de demostrar mi inocencia. Amaba a tu madre como a nadie. Ya dentro de mi celda oscura y solitaria, con mi traje naranja y guardias tocando los barrotes con la porra, me hacen devolverme hace un año, cuando entré a casa después de llegar de un largo viaje y mi hija estaba con su abuela en casa vecina, cuando el momento más desgarrador llegaba. Mi esposa estaba tirada en medio de nuestra habitación, herida con arma de fuego. Sus ojos me miraban sin aliento. La escena para mí era realmente perturbadora y dolorosa. Como siempre, estaba rogando a Dios porque no se la llevara, pero una vez más se hacía su voluntad. Mi amor, aquí estoy. No te preocupes, todo va a pasar. Todo va a pasar. Cuida a nuestra hija. Te amo. Nunca olvides que te amo. Cerrando sus ojos, se despidió de mí para siempre. En poco tiempo la policía estaba en nuestra casa y sin desear despegarme del cuerpo ya casi frío, soy tomado como sospechoso y heme aquí, condenado a pena de muerte. Muerte que llevo purgando desde que ella no está a mi lado. Solo respiro por ella, por nuestra hija. No es raro que como ahora lágrimas cubran todo mi rostro. ¿Cómo cuidaré de mi hija aquí encerrado? Voy a enloquecerme. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? Las fuerzas me abandonan y sin aguantar más mi cuerpo se recuesta en la fría y dura cama de mi celda. Voy cerrando los ojos lentamente para intentar olvidar que mi vida prácticamente estaba acabada. A la mañana siguiente, sin darme tregua, soy despertado con un balde de agua y puñetazos en mi rostro. Eran dos presos que, según ellos, querían hacerme pagar por mi delito atroz. No era raro que los guardias se dejaran comprar para que la gente allí pudiera hacer lo que se le diera la gana. Se me es difícil defenderme. Devuelvo unos cuantos puños e intentando luchar, recuesto a uno de ellos contra las rejas. Le dicen la peste. Cuando por fin casi lo he dominado, mis piernas comienzan a temblar y cayendo arrodillado veo que una puñalada
y otra más, esclavada en mi estómago. Solo hasta allí recuerdo los ecos de algunos guardias gritando: ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué demonios están haciendo? ¡Suéltenlo! acompañado del bullicio de otros presos. Despierto 3 días después en la enfermería. Por lo que dicen, estoy vivo de milagro. No hay nada extraño en que según no se identifique a los culpables de lo que me sucedió. Eso no es raro, que a los inocentes nos encuentren más rápido culpables que los que sí lo son. Pasaron 3 largos meses para una mediana recuperación. No sé cómo se las arregló mi abogado, pero por lo sucedido permitieron ver a mi hija. Me puse la mejor ropa que tenía, roqué por algo de loción a un preso y fui a la sala de visita. Allí estaba ella. Allí estaba mi pequeña Antonella. Sus bracitos pequeños se estiraban para que la abrazara. Solo tiene 10 minutos, advierte el guardia. Hija, te amo como no imaginas. Eres lo más importante de mi vida. Sin que las lágrimas a cántaros no dejaran de bajar por mucho que me había hecho el fuerte. Papi, me dijiste que volvías pronto. Te estoy esperando. Quiero que vuelvas ya a casa conmigo. No, pequeña hija. Creo que debo hacer un viaje a visitar a mamá. ¿A mamá? Papi, ¿también vas a morir? No quiero ser así. Lo que no había comprendido es que mi hija era muy inteligente y lo sabía todo. No podía pretender engañarla. Sin embargo, no me quedaba más remedio. No, hija, claro que no. Solo quiero decir que pienso en ella todo el tiempo. Cuando la visita había terminado, solo puedo verla a lo lejos y con sus manitos haciendo la mayor fuerza que podía, me lanza un crucifijo acompañado de un grito seco. Tú nunca mientes. Me dijiste que con él todo era posible. Te espero en casa, papá. Le pediré al Todopoderoso por ti. Sí le había mentido. Porque por mucho que le había rogado a Dios, estaba sentenciado a la pena de muerte. Sin embargo, es inevitable caer arrodillado y no gritarle: ¡Dios! No he sido perfecto, pero no soy una mala persona. Tú lo sabes y sin embargo aquí me dejas. Dejas que me juzguen mal como lo hicieron contigo. No es justo. No es justo. Veo que mis palabras no tienen eco. Porque sigo aquí. Me estoy arreglando y comiendo mi comida favorita: pastel de chocolate, croissant, queso, huevos revueltos. Porque como último deseo me lo permitieron en la cárcel. Porque hoy es el día de mi muerte. Además, ya había sido confesado para que mis pecados fueran perdonados por Dios, por alguien en que mi fe ya no estaba tan fuerte. ya es hora, Solo se repetía en eco esa maldita palabra. ya es Ya hora, es hora. ya es hora. El pasillo se hace eterno. Las caras de la gran mayoría de los compañeros que vi eran de tristeza, de unos pocos de gozo, el gozo que a mí me era escaso. Todo era rápido, pero al mismo tiempo muy lento. Sentía un gran hormigueo por todo mi cuerpo. Sin darme cuenta, ya estaba en aquella habitación. No era para nada lo que creía. Era casi la salida. Un guardia entregaba todas mis pertenencias. Bienvenido a la libertad, amigo. Su abogado hizo todo para entrar al culpable. Fue un intento de robo, al cual le caerá todo el peso de la ley. Esto no le devolverá a su esposa, pero intente vivir de nuevo. Aquella puerta gigantesca se abre y allí estaba ella, mi pequeña hija, de la mano de mi abogado. Sí ves, papito.
te dije que confiaras en mí. Todas las noches le pedía por ti. Te amo. Yo también te amo, hija. Y mirando al cielo, agradeciendo por el milagro, abrazo a mi hija, pidiéndole a Dios que siempre mantenga mi fe intacta, aun cuando crea perderla. Nunca te des por vencido. Los milagros existen, aunque algunos le llaman justicia.